Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Comunidad INEA Radio. Gracias por acompañarnos una semana más y compartir con nosotros los próximos 30 minutos, en donde preparamos secciones interesantes y llenas de información para todos ustedes. Desde la Ciudad de México los saludamos Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López, como siempre muy contentos de iniciar este segundo semestre del año con su compañía. Los invitamos a que se pongan cómodos, que tengan algo en donde anotar y disfruten de esta emisión de Comunidad INEA Radio. ¡Comenzamos! Hoy, en Comunidad INEA Radio, conoceremos las efemérides del mes de julio. Recordaremos a Porfirio Díaz. Reflexionaremos sobre la filosofía del bien común. Escucharemos la galopa México del sensontle mexicano Ángela Peralta. Conoce 10 datos curiosos sobre el voto de las mujeres en el mundo. Leonardo da Silva nos platica la leyenda de las dos hormigas. Y Pati Tirado nos enseña a preparar unas ricas bebidas calientes de nuestro país. Bien, ya estamos aquí en el primer programa de julio de Comunidad INEA Radio. Como pudieron escuchar, tendremos información y secciones muy interesantes que van a hacer que estos 30 minutos se pasen volando. Pero eso sí, van a terminar el programa aprendiendo cosas nuevas que seguro podrán aplicar con sus seres queridos. Y por supuesto, no podemos iniciar esta segunda mitad del año sin conocer los hechos, personajes y acontecimientos que han marcado el rumbo de nuestro país y del mundo entero. Por eso vamos a escuchar las efemérides. El mes de junio ha terminado. Ya solo faltan 6 meses para concluir un año más. Y es momento de traerles las efemérides de julio. ¡Comenzamos! El 1 de julio de 1897 se fundó la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz. El 2 de julio de 1915 fallece en París, Francia, el expresidente de México, el general Porfirio Díaz. 3 de julio conmemoramos una fecha muy importante para México, en especial para las mujeres, ya que en este día, pero de 1955, las mujeres votaron por primera vez en elecciones federales. El 5 de julio de 1858 fallece Valentín Gómez Farías, liberal reconocido como el padre de la Reforma Liberal y presidente de México por breves periodos. 6 de julio de 1840 nace José María Velasco, pintor mexicano, reconocido como uno de los más importantes paisajistas en la historia de México. Este mismo día, pero de 1845, nace la cantante mexicana Ángela Peralta, quien fue conocida como el Ruiseñor mexicano. El 7 de julio de 1859, el presidente Benito Juárez anuncia la creación de las leyes de reforma. Mientras tanto, el 9 de julio de 1922, se inauguró el edificio que alberga a la Secretaría de Educación Pública. El 11 de julio conmemoramos el Día Mundial de la Población, un buen momento para reflexionar sobre nuestra relación con los demás. El 13 de julio de 1954 fallece una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento internacional, Frida Kahlo. El 17 de julio de 1928 fallece el presidente de la República, General Álvaro Obregón. El 18 de julio conmemoramos el aniversario de muerte de Benito Juárez, quien falleció en 1872. Este mismo día, pero de 1908, muere en Nueva York Jaime Nuno Roca, el autor de la música del himno nacional mexicano. El 20 de julio de 1923, muere asesinado en Parral, Chihuahua, Francisco Villa, el Centauro del Norte, uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana. 22 de julio de 1800, nace en Guadalajara, Jalisco, Manuel López Cotilla, precursor de la escuela rural y promotor de las escuelas primarias de artes y oficios. Este mismo día, pero de 1968, inicia el movimiento estudiantil en la Ciudad de México, que buscaba ampliar las libertades democráticas y el cese a la represión. El 25 de julio de 1921, por decreto del presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública.
El día 30 de julio de 1811 fallece el iniciador de la independencia de México y padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Yo soy Víctor Lagunas y estas fueron las efemérides del mes de julio. No se vayan porque tenemos más en Comunidad INEA Radio. Muchas gracias, Víctor. Siempre es bueno estar informado sobre las cosas que celebramos tanto en México como en el resto del mundo. Te esperamos muy pronto con más información importante de la que siempre nos presentas. Y justo de uno de estos personajes históricos que sin duda marcó un antes y un después de nuestro país, vamos a hablar el día de hoy. Nos referimos a un hombre que ocupó la presidencia de México por 30 años y fue un personaje clave durante la Revolución Mexicana. ¿Ya saben quién es? Si están pensando en Porfirio Díaz, acertaron. Vamos a escuchar sobre este controversial personaje de nuestra historia. Hoy recordamos... Hoy hablaremos de Porfirio Díaz, uno de los personajes más polémicos de la historia de México, reconocido por encabezar la presidencia de México durante 30 años y ser derrocado por los principios que gestaron la Revolución Mexicana. Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Tuvo 6 hermanos. Su padre sirvió en el ejército insurgente de Vicente Guerrero y murió de cólera cuando Porfirio tenía apenas 3 años, por lo que su madre, de origen mixteco, se hizo cargo de la familia. Estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo de Benito Juárez, pero el plantel fue cerrado y ese mismo año se sumó a la Revolución de Ayutla. Así fue como ingresó a la carrera militar. Participó en la Guerra de Reforma y en la lucha contra la invasión francesa. Además, fue uno de los héroes en la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Su carrera militar le generó gran reconocimiento. Sin embargo, no pudo competir con Benito Juárez, a quien el Congreso eligió como presidente y que se reelegiría 4 años después. Esta reelección motivó la rebelión de Díaz y lanzó el Plan de la Noria, donde pronunció su desacuerdo ante la reelección, pero fracasó y terminó saliendo del país. Luego de la muerte de Juárez en 1872, Díaz regresó a México y 4 años después logró ser presidente, cargo que repitió en 9 ocasiones, olvidando así su Plan de la Noria. Durante la época porfirista se impulsó la apertura de nuevas líneas de crédito, la inversión nacional y extranjera. Poca política y mucha administración. Ese era el lema del momento. Pero estos beneficios no se sintieron en todos los estratos sociales, y con el paso de los años era cada vez más notoria la diferencia en el reparto de riqueza, y en consecuencia el creciente descontento de los pobres. Para 1910, el político Francisco I. Madero se postuló como oponente a Díaz para el cargo a la presidencia. Madero realizó una campaña en contra del régimen porfirista. Sin embargo, fue encarcelado en San Luis Potosí antes de la jornada electoral. Salió de la cárcel pagando una fianza y huyó a Estados Unidos, desde donde lanzó el Plan de San Luis, con la intención de desconocer a Díaz como presidente y además llamaba a levantarse en armas contra él. El 20 de noviembre de 1910 respondieron al llamado cientos de personas, quienes integraron un ejército que en solo 6 meses derrotó las Fuerzas Armadas del régimen. Finalmente, en 1911, no solo se firmó la paz entre maderistas y porfiristas, sino que también Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país con rumbo a París, donde murió el 2 de julio de 1915. Sus restos se encuentran en Francia, en el cementerio de Montparnasse. La última voluntad del general Díaz fue que sus restos descansaran en México. Yo soy Yareli Gamillo. Quédense con nosotros aquí en Comunidad INEA Radio. Muchas gracias, Yareli, por hablarnos de este hombre que efectivamente ha sido motivo de grandes debates y polaridades. Sin embargo, pues marcó la historia de nuestro país. Vamos ahora a nuestra sección en donde siempre tratamos de poner sobre la mesa temas para reflexionar y que puedan debatir en casa, plantear sus puntos de vista y utilizarlos a su favor. Hoy en Pensemos Juntos, Connie Torres nos invita a conocer sobre el llamado bien común. Presten atención y disfruten de este momento de reflexión en familia. Esto es Pensemos Juntos, acompáñenos a escucharla. Pensemos juntos. Cuando se habla del bien común o bienestar común, se hace referencia a aquello que beneficia a la totalidad de los ciudadanos de una comunidad, específicamente aplicado a las condiciones sociales, institucionales y socioeconómicas de la misma. Sin embargo, este concepto puede aplicarse a numerosos campos del saber y de la vida humana. Puede hallársele en el corazón de numerosos códigos éticos, religiosos o filosóficos, además de los jurídicos con los que las sociedades se rigen a sí mismas. Hoy en la sección Pensemos Juntos, les compartimos la filosofía del bien común.
En filosofía, el bien común se entiende al conjunto de condiciones de la vida social que atañen al bienestar de todos, exigiendo por lo tanto la prudencia de cada uno y especialmente de quienes estén dotados de poder y autoridad. Dicha percepción proviene de los filósofos griegos de la antigüedad, como Platón y Aristóteles, y a través de la tradición escolástica llegó al medioevo, donde tuvo uno de sus máximos representantes en Tomás de Aquino, quien afirmaba en su Suma Teológica que toda ley se ordena al bien común. Aún así, en todas sus acepciones, el bien común conlleva el bienestar y beneficio de la colectividad por encima de los deseos o las aspiraciones individuales. En nombre del bien común, no obstante, se han emprendido muchos procesos políticos desastrosos o se han cometido no pocos desmanes paradójicamente. Es complicado dar ejemplos del bien común ya que se trata de un principio filosófico. En cambio, podemos listar las situaciones en las que el bien común priva por encima de los intereses individuales, tales como la organización de jornadas vecinales de limpieza del barrio, la recolección de ropas, alimentos e insumos para las poblaciones víctimas de desastres naturales, o bien en condiciones de miseria absoluta. La recolección de dinero para llevar a cabo obras comunes en un edificio o en una comunidad. La lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La lucha del cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Una cultura que practica todos los días esta filosofía de vida es la japonesa, en donde todos trabajan y viven sus vidas procurando el bienestar de los demás, cuidándose unos a otros y deseando lo mejor para todas las personas. Por eso hoy los invito a practicar esta filosofía que sin duda nos hará mejores seres humanos y en consecuencia generará un mundo mejor para todos. ¿Cuál es el bien común que has hecho en tu comunidad? Yo soy Connie Torres y los invito a seguir escuchando Comunidad INEA Radio. En estos tiempos difíciles en donde tenemos que estar unidos y demostrar la calidad de mexicanos que somos, no está de más conocer sobre esta filosofía del bien común para aplicarla en nuestras vidas. Y como bien lo dijo Connie, enseñarla a los más pequeños. Muchas gracias por este mensaje para reflexionar, Connie. Vamos ahora a nuestra sección musical en donde rendiremos un homenaje a una mexicana que llevó el nombre de nuestro país muy en alto. Conocida como el Cenzontle mexicano, Ángela Peralta escribió La Galopa México. Hoy la escucharemos interpretada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Disfrútenla con nosotros.
Bien, pues después de escuchar esta hermosa melodía, vamos a la segunda parte de esta emisión en donde tocaremos un tema muy importante para las mujeres en el mundo, pues desde hace muchos años ha habido una lucha constante porque hombres y mujeres sean reconocidos como iguales y puedan ejercer los mismos derechos en todos los ámbitos. Y justamente, un paso muy importante ha sido el derecho a votar. Por eso hoy, Vero Ruiz nos habla de los 10 datos curiosos sobre el voto de las mujeres en el mundo, a propósito de que en el 2020 se cumplen 65 años del primer voto de las mujeres mexicanas. Vamos a escucharla y regresamos aquí a Comunidad INEA Radio. ¿Sabías que? 10 datos sobre el voto de las mujeres en el mundo. Gracias a la lucha de las mujeres durante el siglo anterior, se logró un gran paso a la igualdad, el derecho al voto. Es por eso que hoy les traemos 10 datos que quizás no conocían sobre el voto de las mujeres en el mundo. 1. El primer país que aprobó el voto de la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. 2. El segundo país en adoptar esta medida fue Australia en 1902, seguido por Finlandia, que lo hizo en 1906, Noruega en 1913, la Unión Soviética en 1917, Alemania en 1918 y Estados Unidos en 1920. 3. El primer país en América Latina que reconoció el voto a la mujer fue Uruguay en 1927. 4. En México se aprobó el derecho al voto de la mujer el 17 de octubre de 1953, y no solo el derecho al voto, sino también a postularse en puesto de elección popular. 5. El 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas emitieron su voto por primera vez en elecciones federales, por lo que este año se cumplen 65 años del primer voto de mujeres mexicanas. 6. Los últimos países de América Latina en el que las mujeres ejercieron su derecho a votar fueron Perú, Honduras y Nicaragua en 1955, las colombianas en 1957 y finalmente Paraguay en 1961. 7. La primera mujer en gobernar el Estado de México fue Griselda Álvarez Ponce de León, quien obtuvo el cargo de gobernadora del Estado de Colima en 1979. 8. El último país que ha aprobado el voto de la mujer es Arabia Saudita en 2015. 9. En 2018 se consigue por primera vez la paridad de género en el Congreso, además de 3 diputaciones de mujeres indígenas. 10. El único país donde las mujeres no han ejercido su derecho a votar es el Vaticano, y esto se debe a que las únicas elecciones que se llevan a cabo son para elegir al Papa, y en ella solo pueden participar los cardenales, que todos son hombres. Conseguir que las mujeres voten ha sido un gran logro del feminismo y quizá el iniciador del movimiento mundial, además de un paso importante para lograr la equidad de género en todo el planeta. Es así como en Comunidad INEA Radio festejamos 65 años del voto de las mujeres en México. ¡Enhorabuena! Yo soy Vero Ruiz y desde Puebla les envío un gran saludo. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias, Vero. Definitivamente este fue un gran paso para la igualdad. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para que exista completa igualdad en el mundo. Bien, pues antes de continuar con nuestra siguiente sección, vamos a darles nuestras redes sociales para que puedan estar en contacto directo con nosotros y escribirnos sus dudas, comentarios, sugerencias, ¿por qué no? También sus quejas y cualquier cosa que quieran compartirnos. Tenemos direcciones en las 3 redes. En Facebook, @INEA Nacional. En Twitter también tenemos una cuenta que es @INEAMX. Además contamos con un correo electrónico al que pueden escribirnos. Este es redessociales@inea.gov.mx. Aquí Alejandra lo va a repetir. Redes sociales @inea.gov.mx. Ahora sí, vámonos directo a la sección que Leonardo da Silva nos prepara cada semana. El día de hoy, en Leyendas para Soñar, nos platicará la historia de las 2 hormigas, un cuento que tiene un gran mensaje para todos los que tienen miedo de salir de su área de confort. Leyendas para Soñar.
una hormiga vivía plácidamente en una montaña de azúcar. Otra hormiga vivía muy cerca de allí, en un montículo de sal. La hormiga que vivía en la montaña de azúcar vivía muy feliz, porque disfrutaba de un alimento muy dulce, mientras que la hormiga que vivía en la montaña de sal siempre tenía una terrible sed después de comer. Un día, la hormiga de la montaña de azúcar se acercó a la montaña de sal y dijo: «Hola, amiga». «Hola», contestó extrañada la hormiga del montículo de sal. «Qué bueno ver a otra hormiga por aquí. Comenzaba a sentirme muy sola». «Pues vivo muy cerca de aquí, en una montaña de azúcar». «¿Azúcar? ¿Y eso qué es?», preguntó extrañada la hormiga de la sal. «¿Nunca probaste el azúcar?». No, hombre, te va a encantar. Si quieres, ven mañana a verme y te dejaré probar el azúcar». «Me parece una idea fantástica», contestó intrigada la hormiga de la montaña de sal. Al día siguiente, la hormiga del montículo de sal decidió aceptar la invitación de su vecina, pero antes de partir pensó en llevar en la boca un poco de sal, por si acaso el azúcar no le gustaba. Así tendría algo que comer. Después de andar un poco, descubrió la brillante montaña de azúcar. «Qué bueno que viniste, amiga. Sube, que quiero que pruebes el sabor del azúcar». «De acuerdo», contestó la hormiga de la sal. Una vez arriba, la hormiga vecina le ofreció un poco de azúcar, pero como ella tenía sal en la boca, el azúcar le supo a sal. Vaya, qué curioso», dijo la hormiga de la sal. «Resulta que tu azúcar sabe igual que mi sal. Debe de ser lo mismo, nada más que tú le llamas azúcar y yo le llamo sal». «No puede ser», dijo extrañada la otra hormiga. «Yo he probado la sal y no se parece en nada». «A ver, abre la boca». Entonces la hormiga se dio cuenta de que tenía guardada sal en la boca. «Claro, ahora lo entiendo. Anda, escupe la sal y prueba de nuevo». La otra hormiga obedeció, y esta vez el azúcar por fin le supo a azúcar. «Deliciosa, es una maravilla», dijo la hormiga entusiasmada. Tanto así que se quedó a vivir con su nueva amiga, disfrutando del maravilloso y dulce sabor del azúcar. Esta fábula nos ofrece una interesante reflexión sobre los cambios, sobre la actitud ante las novedades y sobre aquello que nos mantiene atados. Para prosperar a veces debemos desprendernos de lo que tenemos. Incluso cuando fue a la montaña de su vecina, intentaba llevar un poco de su sal para evitar quedarse con hambre. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que solo dejando por completo su montaña de sal, conseguiría probar y disfrutar el sabor del azúcar. A menudo nos da miedo tomar una decisión que implica dejar nuestra tranquila montaña de sal, aunque no nos termine por convencer, sin darnos cuenta de que ahí afuera nos espera una maravillosa montaña de azúcar. Hermoso, ¿no? Yo soy Leonardo da Silva Vieira. Regresamos a cabina de Comunidad INEA Radio. Sean felices y no le cambien. Muchas gracias, Leonardo. Excelente reflexión que nos motiva a arriesgarnos y actuar sin tanto miedo a lo desconocido. Bueno, pues ahora sí llegamos a la última sección de este día, pero no podíamos irnos sin conocer unas deliciosas recetas que Patti Tirado nos comparte siempre. Efectivamente, para finalizar esta emisión, vamos a escuchar sobre algunas bebidas calientes de nuestro país. Esto, por supuesto, en El Sabor de mi Pueblo. Bebidas calientes de México. Para los climas cálidos que se avecinan en México, no hay como unas ricas y variadas bebidas calientes tradicionales, que además de ser deliciosas, se preparan fácilmente. Ejemplo de ello son los atoles de chocolate, el café, los tés y los ponches. El atole en general es la bebida más sagrada en rituales y ceremonias de la época prehispánica. Su consistencia es espesa
y uno de los más tradicionales y conocidos es el mexicanísimo champurrado, que está compuesto de leche, masa, chocolate, canela y piloncillo o azúcar. Aquí te comparto 3 recetas sencillas y rápidas. Toma nota. Para el champurrado vamos a necesitar 1,5 litros de leche, 1/4 de kilo de masa de maíz, 1 taza de azúcar o piloncillo, 1 rajita de canela y 3 tablillas de chocolate. Para preparar hay que poner a calentar la leche con la canela en una cacerola. Aparte, desbarata la masa en medio vaso de agua y cuélala. Agrégala a la leche cuando ya esté caliente. Añade el chocolate y el azúcar en la leche. Mueve constantemente hasta que hierva y disfruta. Ahora te recomiendo preparar un ponche azteca. Esa bebida es especial para una fiesta y para elaborarlo tendrás que comprar media rajita de canela, jugo de 3 limones, jugo de 2 naranjas, jugo de 3 toronjas, 2 tazas de té caliente del sabor de tu preferencia. Calienta en una cacerola 1 litro de agua, la canela y el jugo de las frutas hasta que empiece a hervir. Añade las tazas de té a la mezcla anterior. Debe estar caliente y endulzado. Revuelve durante 2 minutos. Retira la cacerola del fuego y sirve el ponche azteca en tu taza para deleitarse. Por último te comparto cómo hacer un rico atole de masa, que es una delicia. Para elaborarlo, ten a la mano estos ingredientes: 1 litro de agua, 4 cucharadas de harina de maíz, 1 rajita de canela, 100 mililitros de extracto de vainilla y azúcar. Pon a hervir en una olla el agua con la canela y el azúcar. Endulza a tu gusto. Cuando comience a hervir, añade 1 por 1 las cucharadas de harina de maíz. Mueve constantemente para evitar que se formen grumos. Agrega la vainilla a la mezcla y mueve. Deja hervir durante 5 minutos y retira la cacerola del fuego. Tómate unos minutos para preparar alguna de estas deliciosas bebidas. En cuanto des el primer sorbo, sabrás que valió la pena. Yo soy Patricia Tirado y los invito a continuar con nosotros aquí en su programa Comunidad INEA Radio. Muchas gracias, Pati. Ahora que empezaron las lluvias, se antoja una de estas ricas bebidas calientes. Así que a prepararlas y a disfrutarlas en casita. Bien, pues ahora sí llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos su presencia durante estos 30 minutos. Nosotros somos Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez en la realización. Connie Torres, Yareli Gamiño, Leonardo da Silva, Vero Ruiz y Víctor Lagunas en los reportajes especiales. Patricia Tirado y Ricardo Vergara en la investigación. Con el respaldo siempre de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA y por supuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Comunidad INEA Radio. Hasta pronto. Hasta siempre. Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI.